Hermana humilla a mi hija de 13 años frente a todos en falta de respeto. Mi hermana pensó que humillar públicamente a mi hija era divertido. Hasta que el mundo entero vio el video. Mi nombre es Gregory, tengo 38 años. Y mi hija Ana acababa de cumplir 13, una edad que ya viene con suficientes minas terrestres emocionales sin necesidad de que un familiar detone una bomba en medio de un jardín lleno de parientes. Esa bomba tenía nombre y era mi hermana menor, Rachel, quien a los 35 años había perfeccionado el arte del comentario hiriente envuelto en una risita. Durante años la había dejado pasar, diciéndome a mí mismo que no tenía mala intención, que sus comentarios fuera de lugar sobre mi trabajo, mi casa, mi forma de criar a mi hija, eran simplemente su manera de ser sincera. Pero la tarde en que decidió humillar a mi única hija, algo dentro de mí se quebró con tanta nitidez que casi pude oír la fractura. Y eso desencadenó una serie de acontecimientos que nadie vio venir, y mucho menos Rachel. La reunión de ese día era una barbacoa de finales de verano en casa de nuestros padres. Un jardín amplio con guirnaldas de luces, humo que se elevaba de la parrilla y una larga mesa plegable que se hundía bajo ensaladas de papa, gajos de sandía y un pastel de 3 pisos que yo había pasado la noche anterior decorando. Hannah había estado contando los días, no solo por los regalos, sino porque cumplir 13 años se sentía como un boleto hacia un mundo más adulto. Había pasado horas eligiendo su atuendo aún. Vestido de verano lavanda pálido, con pequeñas margaritas bordadas, mangas que cubrían los hombros de los que se había vuelto tan consciente, y un par de sandalias blancas que según ella la hacían parecer más alta. Como su padre. Yo veía a una niña que florecía torpemente, pero de manera hermosa. Los brackets en sus dientes atrapaban la luz del sol cuando sonreía, y el salpicado de acné en su frente, que intentaba ocultar tras una cortina de cabello castaño ondulado, era frágil a la manera en que lo son los adolescentes tempranos, equilibrada entre querer ser vista y temer la atención equivocada. Esa mañana se había parado frente al espejo del pasillo, apretando los labios y girando de lado, y yo le había dicho que se veía absolutamente preciosa. Me había creído durante unas preciosas horas. Rachel llegó tarde en un coche demasiado caro para sus ingresos irregulares, entrando por la puerta lateral del jardín con una botella de rosado y un aire de alegría fingida. Saludó a nuestra madre con un beso al aire. Elogió la parrilla de mi padre con una voz lo suficientemente alta para que los vecinos la oyeran y luego posó su mirada sobre Hannah como un halcón que localiza a un ratón de campo. La primera puya llegó a los 5 minutos. Rachel ladeó la cabeza, examinando a mi hija de arriba a abajo, y dijo algo sobre cómo Hannah se estaba poniendo bastante rellenita, en un tono que insinuaba un cumplido, pero con ojos que destellaban algo mucho menos amable. Vi los hombros de Hannah curvarse hacia adelante, un encogimiento casi imperceptible, y me acerqué, posando una mano en su espalda, con la esperanza de transmitirle sin palabras que estaba a salvo. La tarde transcurrió con el caos habitual de un evento familiar numeroso. Los tíos discutían en broma sobre deportes, los niños pequeños chapoteaban en una piscina de plástico y mi madre revoloteaba rellenando cuencos de papas, como si su propio valor se midiera en recipientes de botanas vacíos. Hannah deambulaba entre los grupos de primos, algunos más pequeños, otros mayores, sin llegar a integrarse nunca del todo. Yo podía sentir su incomodidad incluso desde el otro extremo del jardín, la forma en que tiraba del dobladillo de su vestido, como sus ojos recorrían a la multitud en busca de amenazas que había aprendido a anticipar. Rachel, mientras tanto, celebraba audiencia cerca de la nevera portátil, su voz perforando el ruido de fondo con una soltura ensayada. Todo lo que decía estaba impregnado de la confianza inmerecida de alguien a quien le han repetido toda la vida que es la divertida, la brutalmente honesta, la que simplemente dice las cosas como son. El momento de la humillación llegó con una precisión escalofriante, como si Rachel hubiera estado escribiendo el guión en su cabeza todo el día. Sacaron la tarta, encendieron las velas, y todos se reunieron en un semicírculo ondulante para cantar. El rostro de Hannah, iluminado por 13 pequeñas llamas, era pura dicha sin defensas. Pidió un deseo,
apagó las velas y los aplausos fueron genuinos. Luego se repartieron los platos. Circularon rebanadas de bizcocho de vainilla con relleno de frambuesa. Y Hannah, todavía sonriente, aceptó un segundo trozo. Era el tipo de cosa que cualquier niño haría en su cumpleaños. Un pequeño acto de celebración. Pero Rochelle vio su oportunidad. Dejó su propio plato en la mesa, se llevó las manos jahuecadas a la boca, en un gesto teatral, y lanzó un grito con un volumen que silenció las demás conversaciones como una aguja que se levanta de un disco. Dijo que Hannah probablemente debería dejar la tarta porque ya había comido suficiente para pasar el invierno. Y luego soltó una risa. Una risotada cortante y ladrada que invitaba a todos los demás a unirse. Algunas personas lo hicieron, esas risitas incómodas y vacilantes de los parientes que no quieren ofender a la persona más ruidosa del jardín. Otros se quedaron helados, sus sonrisas cuajándose. Vi cómo los ojos de mi hija se abrían desmesuradamente, luego se volvían vidriosos, el tenedor suspendido a mitad de camino hacia su boca y una mancha de glaseado rosa en su labio inferior. El color se esfumó de sus mejillas, para regresar inmediatamente en un carmesí moteado que le subió por el cuello y le ardió en las puntas de las orejas. Durante un latido, el mundo entero pareció contener la respiración, y entonces el rostro de Hannah se quebró. No lloró, no gritó, simplemente puso el plato sobre la mesa con manos temblorosas. Se giró y caminó hacia la casa con pasos deliberados y mecánicos, sus sandalias golpeando el camino de losas de piedra. Mick Webb, all con mi propio trozo de tarta olvidado, sintiendo como un calor detrás de mis ojos, no tenía nada que ver con el sol del verano. La incomodidad colectiva de la familia era palpable, pero nadie habló. Rachel hizo un gesto despectivo con la mano, murmurando algo sobre la necesidad de relajarse, y tomó su copa de vino, como si todo aquel momento no hubiera sido más que un corte comercial en su emisión personal. Mi madre me lanzó una mirada suplicante, del tipo que me pedía que no montara una escena. Pero la escena ya estaba montada, y yo no iba a dejar que mi hija la absorbiera sola. Dentro de la casa, el aire acondicionado fue un alivio impactante contra mi piel enrojecida. Pero el silencio pesaba más. Encontré a Hannah en el baño de la planta baja, la puerta ligeramente entreabierta, los brazos apoyados contra el lavabo, mientras miraba su propio reflejo con ese tipo de expresión cruda y escrutadora que rompe el corazón de un padre. Las lágrimas habían abierto surcos limpios a través del corrector que se había aplicado con tanto esmero, y su respiración salía en bocanadas superficiales y entrecortadas. No me miró cuando empujé la puerta por completo. Se limitó a susurrar que todos se estaban riendo de ella, que quería irse a casa. La rodeé con mis brazos por detrás, su espalda presionada contra mi pecho, y pude sentir el aleteo acelerado de su corazón. Le dije sin palabras que estaba allí, que podíamos irnos en ese mismo instante, que lo que Rochelle había dicho era cruel y falso. Pero las palabras que no pronuncié, las que mantuve apretadas tras mis dientes, fueron las promesas de la confrontación que pensaba tener con mi hermana en el segundo en que mi hija estuviera fuera de su alcance auditivo. Guié a Hannah hacia afuera por la puerta lateral para evitar a la multitud, tomando su bolso de tela y mis llaves sin una sola despedida. El viaje a casa fue silencioso, salvo por el zumbido de los neumáticos y algún sollozo ocasional desde el asiento del copiloto. En cada semáforo en rojo robaba miradas a su perfil, la manera en que mantenía su rostro vuelto hacia la ventanilla, su reflejo convertido en un fantasma superpuesto sobre los árboles que pasaban. Mi agarre al volante se tensaba y se relajaba en ciclos, mientras mi mente repasaba cosas que debía haber dicho hacía años, límites que debería haber dibujado cuando las bromas de Rachel empezaron a dejar moretones que nadie podía ver. Esa noche, después de haberle preparado a Hannah una taza de té de menta y de haberme sentado al borde de su cama hasta que su respiración se calmó en el sueño, me retiré a la sala de estar con un nudo de pavor que no podía quitarme de encima. La pantalla de mi teléfono brilló con una notificación de un primo con el que rara vez hablaba. Un breve mensaje seguido de un enlace. Cuando lo toqué,
La página de Facebook de mi hermana se expandió llenando la pantalla, y lo que vi allí me heló la sangre en las venas. Rachel había publicado un video, un clip de 1 minuto grabado desde su propia perspectiva durante la barbacoa, capturando el momento exacto de su comentario cortante y la retirada devastada de mi hija. La descripción estaba salpicada de emoticonos de risa, y las palabras a mi sobrina cree que es modelo de Bayo. Una cascada de comentarios de desconocidos y conocidos lejanos se acumulaba, burlándose de una niña de 13 años que jamás habían conocido. El video se había compartido más de 40 veces. Me senté bajo el resplandor blanco azulado de la pantalla, las manos temblorosas, una nueva y feroz determinación endureciéndose en mi pecho. La humillación había estallado en el jardín de mi familia, pero Rochelle acababa de lanzar la metralla al mundo entero. Y supe, con absoluta certeza, que el siguiente capítulo de esta pesadilla apenas comenzaba. El sueño fue un desconocido aquella noche. Yacía en la cama, mirando al techo, las siluetas difusas de las aspas del ventilador girando como los pensamientos que se negaban a dejar de dar vueltas. Cada pocos minutos tomaba mi teléfono para revisar el video otra vez, con la esperanza de que lo hubieran eliminado, de que hubiera sido un error, de borrachera, del que Rachel se arrepintiera y borrara. En lugar de eso, el contador de reproducciones no dejaba de subir, y aparecían nuevos comentarios más rápido de lo que soportaba leerlos. Algunos eran de personas que conocían a nuestra familia, otros de completos desconocidos que se sentían con derecho a opinar sobre el cuerpo de una criatura, y cada uno de ellos se sentía como otro pequeño corte sobre la misma herida. Para cuando la primera luz gris de la mañana se filtró por las cortinas, me había hecho una promesa a mí mismo: no lo permitiría, ni una hora más. Entré sigilosamente en la habitación de Hannah antes de que despertara, observando el ascenso y descenso pacífico de su pecho, la manera en que su mano agarraba la esquina de la almohada. Un nuevo brote de acné había florecido a lo largo de su mandíbula, probablemente causado por el estrés, y la imagen reforzó mi determinación un punto más. Cerré la puerta suavemente y me llevé el teléfono al porche trasero, donde el aire matutino era lo bastante fresco para mantenerme la cabeza despejada. Mi primera llamada fue a Rochelle. Sonó 5 veces antes de que contestara con un tono adormilado y divertido, como si yo interrumpiera su sueño de belleza, por una nimiedad. Sin levantar la voz, dije lo que había ensayado mentalmente a las 3 de la madrugada. Le dije que lo que había hecho en la barbacoa ya era lo bastante despreciable, pero que publicar un video de una niña humillada en una red social pública sobrepasaba cualquier definición de lealtad familiar. Le dije que lo borrara inmediatamente y pidiera disculpas públicamente. Su respuesta volvió envuelta en risas. Dijo que yo necesitaba un sentido del humor, que Hannah era demasiado sensible, que el video ya estaba teniendo un gran alcance y que no pensaba quitarlo solo porque yo tuviera un palo metido en él. Colgué la llamada antes de que pudiera terminar. Mi mano estaba firme, pero por dentro una campana de furia se había sellado alrededor de mi corazón. Reporté el video en Facebook por acoso e intimidación, rellené todos los campos del formulario con detalle meticuloso y luego me senté y redacté mi propia publicación. No mencioné a Rachel por su nombre en el primer párrafo. Simplemente describí a una querida niña de 13 años que había sido avergonzada públicamente por su cuerpo por una adulta de confianza en su propia celebración de cumpleaños, y como aquella adulta había usado después el video como arma para obtener me gusta y compartidos. Terminé la publicación diciendo que yo elegía a mi hija por encima de cualquiera que encontrara divertida la crueldad, y que si eso significaba quemar puentes, yo tenía el tanque lleno de gasolina. Las palabras eran medidas, pero el fuego detrás de ellas era inconfundible. Pulsé publicar antes de poder dudar de mí mismo. En menos de una hora, mi teléfono empezó a explotar. El chat grupal de la familia, normalmente inactivo, salvo para planes de vacaciones, se encendió con opiniones que se dividieron en 2 bandos claros. Varios familiares me enviaron mensajes privados para decir que se habían sentido incómodos en la barbacoa y que se alegraban de que por fin alguien le parase los pies a Rachel. Otros, incluida mi madre, me instaron a eliminar la publicación por el bien de la paz familiar, argumentando que Rachel simplemente era así,
y que una pelea pública avergonzaría a todo el mundo. Leí las palabras paz familiar 3 veces antes de que algo en mi interior encajara en una nueva posición, algo que había estado fuera de lugar durante años, deslizándose abruptamente a su sitio correcto. Entonces comprendí que aquella paz familiar siempre había significado sacrificar la dignidad de Hannah para que Rochelle pudiera sentirse poderosa. Y yo ya había pagado ese precio por última vez. Bloqueé a Rochelle en todas las plataformas. Bloqueé también a algunos de sus defensores más vocales, no por mezquindad, sino por una necesidad feroz de crear un campo de fuerza alrededor de mi hija que ninguna palabra tóxica pudiera penetrar. Luego me senté en el sofá de la sala a esperar que Hannah despertara, porque la siguiente conversación sería la más importante que jamás tendría. Cuando salió arrastrando los pies de su habitación, envuelta en un edredón y con el pelo convertido en un nido salvaje, parecía menor de 13 años e infinitamente más frágil. Di unas palmaditas en el cojín a mi lado y ella se desplomó en él, apoyando la cabeza en mi hombro sin decir palabra. Mantuve la voz suave mientras le decía que su tía había hecho algo profundamente equivocado, no solo en la fiesta, sino después, y que la vergüenza pertenecía toda a Rochelle, jamás a ella. Le dije que algunas personas se construyen a sí mismas derribando a los demás, y que estar emparentado por sangre no le daba a nadie un pase libre para ser cruel. Le expliqué que había decidido alejarme del contacto con su tía por un tiempo, quizás para siempre, y que aquella decisión no era una cuestión de enfado, sino de protección. Hannah escuchó sin interrumpir, retorciendo los flecos del edredón entre sus dedos. Y luego preguntó en voz baja si el video seguía en línea. Le dije que estaba siendo revisado, que lo había reportado, y que aunque llevara días, acabaría siendo eliminado. Y lo más importante, le dije que ninguno de aquellos comentarios la definía. Tenía derecho a cumplir 13 años, a comer tarta, a ocupar espacio, a existir sin pedir disculpas. En los días siguientes, vi a mi hija comenzar el lento y doloroso trabajo de reconstruir lo que se había hecho añicos. No fue un proceso lineal. Hubo tardes en las que se deslizaba por su propio teléfono y se sumía en el silencio, y yo sabía que estaba leyendo cosas que no debía. Hubo noches en las que me pedía que me quedara con ella hasta que se durmiera, algo que no había necesitado desde los 9 años. Pero también hubo señales de sanación. Retomó los lápices de colores y empezó a dibujar otra vez, pasando horas llenando páginas con patrones intrincados de vides y flores. Empezó a pasar más tiempo con una amiga tranquila y firme de su clase de arte, una chica llamada Cora, que no sabía nada del video y que trataba a Hannah con una calidez sencilla que no pedía nada a cambio, y comenzó a sonreír de una manera que llegaba a sus ojos. No solo la sonrisa pulida y fotogénica que había aprendido a fingir, sino una sonrisa real, esa que arruga las esquinas y deja ver el hueco donde antes había un diente de leche. Mientras tanto, la guerra en las redes sociales se fue apagando con una serie de resoluciones anodinas. El video fue retirado por la plataforma después de que se presentaran suficientes reportes. Aunque al parecer Rachel creó una nueva publicación quejándose de la cultura de la cancelación y haciéndose la víctima, no llegué a verlo. Ya había dejado de mirar. Un primo me envió por mensaje una captura de pantalla de la última rabieta de Rachel, y la borré sin leerla. Lo que importaba era que el rostro de Hannah ya no se estuviera difundiendo en los feeds de desconocidos, y la herida digital empezaba lentamente a cicatrizar. Una semana después de que todo ocurriera, llegó un mensaje de texto de un número no guardado. Era Rachel, y el mensaje era una obra maestra cuidadosamente elaborada de falsa disculpa. Algo sobre lamentar que los sentimientos de mi hija hubieran sido heridos, pero que, sinceramente, hoy en día, todo el mundo se ofende por cualquier cosa, y ella solo trataba de ser graciosa. Me quedé mirando aquellas palabras durante un largo momento, sintiendo la vieja atracción gravitatoria hacia suavizar las cosas, hacia aceptar la rama de olivo por espinosa que estuviera. Entonces levanté la mirada hacia el otro lado de la sala, hacia Hannah, que estaba acurrucada en el sillón dibujando una mariposa monarca, el ceño fruncido en concentración y una mancha de grafito en la nariz. Se la veía en paz, no reparada,
porque algunas cicatrices nunca desaparecen, pero sí firme, y supe que ninguna disculpa a medias merecía poner en riesgo aquella paz. No contesté al mensaje. En lugar de eso, abrí una nueva nota en mi teléfono y tecleé un mensaje final que nunca enviaría. Una catarsis privada. Escribí que mi hija crecería sabiendo que su valor no lo determinaban una báscula, ni el chiste cruel de una pariente. Escribí que pasaría el resto de mis días asegurándome de que Hannah entendiera que merecía ser celebrada, no ridiculizada. Escribí que Rochelle había perdido el privilegio de presenciar la joven extraordinaria en la que se estaba convirtiendo mi hija, y que aquella era una pérdida que quizá Rochelle nunca llegaría a comprender del todo. Pero yo la sentiría asentarse en mis huesos como una lección vital finalmente aprendida. El sábado siguiente, llevé a Hannah a tomar helado, 2 bolas cada uno, en cono de galleta, sin ningún comentario sobre calorías, y nos sentamos en un banco del parque, viendo cómo las familias volaban cometas contra un cielo del tono exacto del azul asiano. Hannah se lamió una gota de chocolate con menta de la muñeca y me lanzó una mirada indecisa, como si estuviera probando el ambiente. Contó que algunas de sus amigas habían visto el video antes de que desapareciera, pero que Cora les dijo que era algo súper mezquino, y que cualquiera que se riera era solo un inseguro. Contó esto con un pequeño y orgulloso levantamiento de barbilla, y yo sentí una oleada abrumadora de gratitud hacia aquella aliada silenciosa que había intervenido donde la familia había fallado. Le dije que Cora tenía toda la razón, y lo dije con cada fibra de mi ser. En el camino de regreso a casa, con las ventanas bajadas y una canción folk indie sonando suavemente en la radio, Hannah extendió la mano y la colocó sobre la mía, que descansaba en la palanca de cambios. No dijo nada, solo la palmeó 2 veces. Un pequeño gesto que decía que ella estaba bien, que nosotros estábamos bien. El sol se ponía detrás de las siluetas de los tejados residenciales y, por primera vez en semanas, me permití exhalar por completo. La historia no era un cuento de hadas con un villano que mágicamente se volvía bueno. Rachel seguía ahí fuera, probablemente contando su propia versión tergiversada a cualquiera que quisiera escucharla. Pero en el silencio de aquel coche, con las puntas de los dedos de mi hija todavía apoyadas en mis nudillos, comprendí que la verdadera victoria no consistía en ganar una discusión ni en hacerse viral con una réplica ingeniosa. Consistía en trazar una línea en la arena y negarse a dejar que nadie la cruzara de nuevo, sin importar qué apellido compartieran. Mi hija tiene 13 años. Tiene derecho a comer tarta. Tiene derecho a ocupar espacio. Y si esa lección llegó a costa de una relación que nunca le trajo más que dolor, entonces fue un trato que volvería a aceptar 1000 veces más.